mensaje que tú quieres que llegue a cada uno de nuestros corazones. Padre Dios, te lo pedimos así en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra de Dios, la predicación de hoy, entonces, llamados a libertad. Mateo 9, 14, 17. Palabra de Dios, Mateo 9, 14, 17. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Recordemos que la semana pasada vimos cómo Jesús llamó a Mateo. Llamó a Mateo y Mateo, de la alegría, ¿qué es lo que hace? Nos muestra una de las escenas más hermosas de las Escrituras. Él hace un gran banquete, invita a sus amigos, que sus amigos ¿quiénes son? Fariseos, escribas. No, así como él, son publicanos, cobradores de impuestos. Nosotros vemos entonces que Jesús va a ese banquete y en vez de hacerle el ¿cómo así? Sentarme con esos publicanos, con esos pecadores, ¿para qué? No. ¿Él qué es lo que hace? Él se sienta con ellos y comparte la comida. Recordemos que en esta cultura compartir comida es compartir ¿qué? Compartir vida. Es compartir vida. Muy bien, Rubén. Entonces, nosotros vemos que están ellos comiendo muy alegres, disfrutando, cuando de repente vienen ¿quiénes? Los fariseos y le preguntan a Jesús. ¿Qué es lo que le preguntan? Vimos aquí nosotros. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come con ellos? Es lo que le preguntan los fariseos a los discípulos de Jesús. Y realmente es a Jesús. ¿Por qué comes con ellos? ¿Por qué estás compartiendo con ellos? Ellos son sucios, ellos son malos, ellos son indignos. Ellos no se merecen tus enseñanzas, ellos no se merecen a Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quiénes? Los enfermos. Y pues si aprendes lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, digamos, no es el refrán totalmente correcto, pero todos hemos escuchado esa frase que dice, al caído caerle, ¿cierto? Al caído caer. Nosotros vemos que los fariseos están hablando con Jesús, Jesús le responde e inmediatamente es como si eso prendiera las alarmas de todo el pueblo y dijeran, aquí está Jesús. Los que quieran criticarle, aquí está la fila para criticarle. Vamos entonces al versículo 14 del día de hoy. Los fariseos le preguntan, ¿por qué Jesús come con esos pecadores? Jesús le responde, es que los médicos los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y entonces qué? ¿Qué nos dice el 14? Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Es decir, Jesús terminó de hablar y ahí mismo ¿quiénes vinieron? Los discípulos de Juan. Ellos estaban pendientes. Aquí está Jesús. Vamos a acorcharlo. Vamos a ver cómo hacemos que caiga. Obviamente no pudieron. 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Vemos 3 grupos ya enemigos de Jesús. Los escribas, los fariseos y los discípulos de Juan. Diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces la pregunta de ellos es,
Imagínense esa escena. Jesús está comiendo, ¿cierto? Jesús está en ese banquete con los publicanos, con los pecadores. Vienen los fariseos, vienen los discípulos de Juan el Bautista. Y obviamente ellos, como están comiendo, este grupo de enemigos de Jesús se preguntan, Jesús, ¿por qué está comiendo con ellos? Y además de esto, hoy es día de ayuno. Hoy es día de ayuno. En esa época, el ayuno para estos dos grupos religiosos se hacía lunes y jueves. Esto no era un mandamiento de Dios. Lunes y jueves. Entonces podemos suponer que Jesús se reunió con publicanos y pecadores, ¿qué día? O un lunes o un jueves. ¿Cierto? Entonces imagínense, ellos muriéndose de hambre, las tripas kiriri, kiriri, kiriri. Y Jesús allí comiendo con los pecadores. Jesús que supuestamente es muy espiritual. Jesús que supuestamente hace milagros. Obviamente ellos se preguntan, ay, pero si nosotros estamos aguantando hambre y somos tan espirituales, ese Jesús que supuestamente es espiritual, ¿por qué está comiendo con esos publicanos, con esos pecadores en día de ayuno? En día de ayuno. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que las Escrituras nos hablan de un verdadero ayuno. ¿Y cómo es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno es aquel que está diciendo, Señor, yo estoy arrepentido, profundamente arrepentido. Señor, yo quiero depender de ti. Por eso, temporalmente voy a dejar a un lado esto que es esta necesidad básica para el ser humano, esta necesidad que realmente sin esto nadie puede sobrevivir. Voy a dejarlo a un lado por un día para agradarte a ti. Es algo completamente, ¿qué? Personal. Algo que nace de la profundidad del corazón. Señor, yo he pecado contra ti. Señor, yo quiero depender de ti. Señor, yo quiero que mi espíritu realmente sea el que crezca y que mi carne mengue. Yo te anhelo a ti, yo te quiero a ti. Eso es el verdadero ayuno. Eso es lo que realmente busca Dios de nosotros en el ayuno. Que nuestro cuerpo mengue, que nuestra carne mengue, para que nuestro espíritu se levante y dependa únicamente de ¿quién? De Jesús. Ese es el ayuno que el Señor quiere. Pero ¿en qué habían convertido estos religiosos el ayuno? En una obligación, en un rito que debía cumplirse lunes y jueves. Y no solo esto, una manera de ¿qué? De jactarse. De jactarse, de tener obras. Para ellos eran, ya lo habíamos visto en Mateo 6, la oración, el ayuno y la limosna. Eran motivos para jactarse. Entonces, digamos, yo me encuentro con Rubén. Rubén, tú eres muy espiritual. Y Rubén dice, sí. Entonces me imagino que tú debes ayunar, orar y debes dar limosna. Y él, no. Entonces no cumple los estándares de espiritualidad correctos. Es una manera de jactarse. En cambio, mira, Rubén, yo sí lo hago. De hecho, cuando nosotros vemos la oración del publicano y la oración del fariseo, esta parábola en Lucas, vemos el orgullo de este fariseo. Señor, mira, es que yo ayuno, yo doy limosna, yo oro y todo esto. ¿Y qué es lo que hace el publicano? Señor, yo no soy capaz ni siquiera de levantar mi rostro ante ti. Entonces, en esto habían convertido el ayuno. Y esto es lo que le están diciendo los discípulos de Juan a Jesús. Jesús, mira, nosotros ayunamos. ¿Tú por qué no ayunas? Aunque aquí dice que se lo está preguntando a los discípulos, realmente es una pregunta indirecta ¿para quién? Para Jesús. Jesús, ¿tú por qué no lo haces? Cuando nosotros lo hacemos, ¿tú por qué no lo haces? No eres tan espiritual, pues. No eres tan cercano a Dios, pues. No puedes que arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros entonces tenemos que poner mucha atención a lo que la palabra el día de hoy nos quiere enseñar. Porque nosotros como cristianos estamos caminando por una línea muy delgada. Y tenemos que tener en cuenta que no es solo el ayuno, sino toda práctica cristiana puede ser tergiversada y ser usada de esa manera. ¿Cuántos de nosotros venimos al culto como rito?
¿Cuántos de nosotros oramos por costumbre? ¿Cuántos de nosotros leemos la palabra para jactarnos? ¿Tú cuántas veces leíste la Biblia? Yo ya la leí 100.000 veces. ¿Y tú cuántas? Aquí lo que la palabra nos está mostrando es un grupo de religiosos que tienen esto como jactancia, como rito, como costumbre. Pero como Jesús nos va a mostrar muy claramente, eso no debe ser así en nuestra vida de fe. Lo que el Señor anhela de nosotros es que el culto nazca de un corazón agradecido como respuesta a lo que Él ha hecho. Que nuestra adoración no sea costumbre. Entrego todo, sino realmente, Señor, es que yo te lo quiero entregar todo. Que nuestra oración no venga de un, hey, ¿qué es lo que va a decir entonces el ministro si yo no me veo orando? No, que venga de, Señor, es que yo te necesito a ti. La lectura de la palabra no es para que yo le pueda decir al otro, mira, es que yo sí leí la palabra. No, es que yo quiero conocer al Señor. Tiene que nacer de un corazón vivo, un corazón que quiere agradar a Dios. Entonces, al Señor realmente lo que menos le importa, y escúcheme con mucha atención, porque nosotros somos muy malos, muy viles. Y nosotros tergiversamos las palabras. Lo que menos le importa al Señor es que nosotros rindamos culto aquí. Lo que menos le importa al Señor es que estemos orando, leyendo la palabra, cuando nosotros lo hacemos como un rito. Ahora, no sean malos. El ministro dijo que no es importante el culto. El ministro dijo que no es importante orar. El ministro dijo que no es importante leer la palabra. No. Es importante. Pero ¿con qué motivación es lo que nos está diciendo el Señor? ¿Qué es lo que nos mueve a hacerlo? ¿Qué es lo que nos mueve a hacerlo? Es fundamental congregarnos. La palabra muy claramente dice, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Quién lo dice? Yo. La palabra dice, no se dejen de congregar porque cuando se dejan de congregar, se alejan del Señor. Se alejan del Señor. ¿Y a quién le están dando gusto? Al diablo, totalmente. Cuando yo dejo de orar, ¿a quién le estoy dando gusto? Cuando estoy dejando de leer las escrituras, ¿a quién le estoy dando gusto? Al enemigo completamente. Pero no debe ser como una respuesta, como una obligación, como un rito, sino que debe nacer de un corazón que dice, Señor, es que yo dependo de ti. Cuando ustedes vienen al culto debe ser, Señor, yo dependo de ti. Cuando oro, Señor, es que yo te necesito a ti. Cuando yo leo las escrituras, Señor, es que yo quiero conocerte a ti. No como rito, no por costumbre, no por jactancia, como lo está pasando en este momento. Entonces vemos versículo 15. Versículo 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ¿qué? Ayunarán. Jesús, miren muy bien aquí, no está negando el ayuno. Está diciendo, hay un momento en el que los discípulos no van a tener que ayunar. ¿Cuál es ese momento? Mientras están con quién? Con el esposo, con Jesús. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la esposa? La iglesia. Imagínense ustedes invitan a un amigo a una fiesta, al matrimonio de ustedes, a un cumpleaños. Y él viene, feliz cumpleaños, todo. Vamos a comer algo, pedimos que una pizzita y partimos la torta. Y ese amigo, ¿qué es lo que dice? Ay, no, yo solo vine a saludar, pero yo no puedo porque estoy ayunando. ¿Cómo se sentirían ustedes? Obviamente se sienten mal. De hecho, por eso es que los rabinos, incluso los judíos, tienen prohibido realizar ayuno durante un matrimonio, durante unas fiestas. Y estas fiestas no son cualquier cosa. ¿Cuánto dura una fiesta aquí en Colombia de un matrimonio? Un día, 2 días. Aquí es una semana. Una semana de fiesta, imagínense. Así debería ser. Rubén dice sí.
una semana entera de fiesta todos los días, tratando como reyes a la nueva pareja. Fiesta, fiesta, fiesta. E imagínense esa fiesta, fiesta, y por allá, alguien por allá haciendo mala cara. Es que yo estoy ayunando, no puedo participar de la fiesta. Obviamente no tiene lógica. Y es lo que les está diciendo Jesús. Ellos no tienen que ayunar porque están con su esposo. ¿Y quién es el esposo? El motivo del gozo. Entonces, cuando Jesús viene, ¿qué significa? Que nuestra vida tiene que llenarse ¿de qué? De gozo, de alegría, de festividad. La vida cristiana no debería ser una vida lúgubre, triste, sino una vida de completa alegría, de completo gozo. Escuché esta frase mientras preparaba ese culto, que muchas veces pensamos que la vida de fe es como si la tía leyera la herencia y en la herencia nosotros nos damos cuenta que nosotros no estamos en esa herencia, sino que toda la herencia de esa tía rica es para el hámster que ella tiene. Obviamente, esto no es así. El culto, la vida de fe debería ser llena de gozo, llena de alegría. Hay algunas, yo diría que son sectas, que en estas fiestas de Navidad, ¿qué es lo que van a hacer? Vámonos a un retiro. ¿Para qué? Para que no estemos con la familia, porque es que qué tentación. No, yo qué les he dicho, disfruten las fiestas. Sean ustedes el alma de la fiesta. Demuestren que pueden ser alegres, que pueden ser el alma de la fiesta sin tener que estar vomitando luego de emborracharse. Hay que realmente tener una vida de fe que lo glorifique a Él a través de la alegría. Para aquellos que les gusta la fiesta, no estoy diciendo que tengan que ir obligadamente. Pero realmente una vida de gozo, eso es la vida de fe. ¿Por qué? Porque estamos ¿con quién? Con Jesús, con el novio. Él es nuestro motivo de gozo, el verdadero motivo. Deberíamos estar constantemente en ese gozo. Y por eso dice Jesús, no ayuna a los discípulos. Sin embargo, Jesús les va a decir lo siguiente, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Qué significa que el esposo les será quitado? Cuando Jesús vuelve al cielo, antes de cuando Jesús muere. De hecho, miren que es muy impactante porque aquí la palabra no es el esposo se va a ir. No, se les va a ser quitado el esposo. Aquí cuando lo vemos en griego es como arrebatado. Póngase de esta manera. ¿Quién fue la última persona que se casó en la iglesia? No me acuerdo. Rubén. Los hermanos Rubén. Digamos que están celebrando Andrea, Rubén, pachanguita, fiesta, ¿cierto? Y de repente viene la policía. Rubén, se me viene para la cárcel. ¿Cómo se van a sentir los de la fiesta? Obviamente, ¿qué fue lo que pasó con Rubén? ¿Cómo se va a sentir Andrea? Totalmente extrañada. Ella como la esposa, como la novia, ¿qué fue lo que pasó? Esa es la palabra que está utilizando Jesús. Eso es simplemente se lo quitaron. Le quitaron el novio a la esposa. Le quitaron el esposo a la esposa. ¿Qué va a sentir entonces la novia? ¿Qué va a sentir la esposa? Obviamente va a estar de luto, va a estar con dolor. Ahí es cuando va a ayunar. Ahí es cuando va a ayunar. ¿Cuándo es este momento? ¿Cuándo es el momento en que Jesús es arrebatado? Cuando Jesús es, ¿qué? Crucificado. Cuando Jesús es crucificado. Y en este momento, en esta separación física con la que tenemos con Jesús, aunque la palabra nos dice que Jesús está con nosotros para siempre, esta separación física en este mundo lleno de pecado, obviamente nos lleva muchas veces ¿a qué? A ayunar, a decirle, Señor, dependo de ti, te necesito. Yo quiero que mengue mi carne para que crezca mi espíritu. Listo, a eso se refiere aquí cuando Jesús dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos?
pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Nuestro anhelo cuál es? Volvernos a encontrar ¿con quién? Con el esposo. Encontrarnos nuevamente con Jesús. Encontrarnos nuevamente para que ya no haya más llanto, más tristeza, más dolor, más enfermedad. Ese es nuestro anhelo. Pero durante este tiempo que estamos aquí en este mundo, vamos a tener sufrimiento y Jesús lo está diciendo. Vamos a ser como esa esposa a la que le quitaron el esposo. Y claro, tenemos gozo por el Espíritu Santo, tenemos gozo porque Jesús habita en nosotros. Y sin embargo, esa separación espiritual en este mundo caótico, lleno de pecado, muchas veces nos llaman a estar como en luto y decir, Señor, otra vez vengo a ti de rodillas porque realmente yo no sé cómo vivir esta vida. Yo no sé. Luego, veamos 16, 17. Lo lee Rubén, por favor, para que no se nos pierda la costumbre. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén. Gracias. Entonces Jesús va a usar una parábola para hacer, digamos, esta comparación entre la religiosidad de los escribas, los fariseos, los discípulos de Juan y el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo. Entonces, nosotros vemos que Jesús primeramente nos dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace ¿qué? Peor la rotura. Eso es completamente lógico, ¿cierto? Completamente lógico. Cuando uno tiene un vestido viejo, no le va a poner un remiendo nuevo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar cuando se encoja, digamos, la ropa? Obviamente se va a romper. ¿Qué es el remiendo viejo en este caso? La religiosidad. ¿Qué es el remiendo nuevo? Es Jesús. Luego nos va a decir, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, ¿qué es un odre? Un odre no es una vasija porque así lo tenemos en la cabeza, no, un odre simplemente es una bolsa de piel donde la gente generalmente ponía vino. ¿Qué es lo que le pasa al vino con el tiempo? Se fermenta, entonces obviamente todos estos gases van a hacer que esta bolsa de piel se empiece a expandir. ¿Qué pasa si yo a una bolsa de piel que ya está vieja, que ya está dura, que ya no se extiende tan fácil, le pongo un vino nuevo y dejo que se fermente? Los gases van a hacer que esta bolsa se rompa. Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, en vez de hacer eso, en vez de poner vino nuevo en un odre viejo, porque se va a romper y se va a perder tanto el odre como el vino, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner vino nuevo, ¿qué? En odres nuevos, para que los dos se conserven, tanto el vino como el odre. Lo que nos está diciendo Jesús aquí es, nosotros no podemos tener a Jesús como un accesorio. Y muchos de nosotros tenemos a Jesús como accesorio. Muchos de nosotros simplemente decimos, Jesús, tú eres un parche que yo le pongo a mi vida. Cuando yo te necesito, te uso y cuando no, fuera. Pero Jesús nos está diciendo, nosotros no podemos vivir de esta manera. Nosotros no podemos creer que podemos vivir con el viejo hombre y con Jesús. Por eso la palabra nos dice, tenemos que morir completamente. Tenemos que ser renovados completamente por la vida, por el Espíritu Santo, obrando en cada uno de nosotros.
Tenemos que ser nuevas criaturas para que realmente el Señor empiece a obrar en nosotros. Si no, se va a perder todo. Si nosotros tenemos a Jesús como un accesorio, finalmente va a llegar un momento en el que vamos a explotar, en el que realmente no vamos a poder seguir. Tenemos que morir. Tenemos que morir ¿a qué? A nuestra religiosidad, a nuestro carácter, a nuestro orgullo, a nuestra falta de amor por el prójimo, a nuestra falta de perdón. Incluso, aunque suene, no sé, duro, tenemos que morir a nuestra nacionalidad. Tenemos que morir a nosotros completamente y decir, Señor, aquí yo soy una vasija completamente vacía para que tú obres en mí. Nosotros ya no le debemos ni a este país, ni a este mundo, sino únicamente ¿a quién? Al Señor que lo entregó todo por nosotros. A Él lo entregó todo por nosotros. A Él es el que le debemos toda la vida, todo nuestro ser. Y es lo que nos está diciendo la palabra. Los discípulos de los fariseos vienen con su orgullo, con sus pensamientos, con sus derechos, con su cultura, con su orgullo, con todo eso. ¿Y qué dice Jesús? Mueran a todo eso. Porque si no, entonces no van a poder seguir como discípulos. Porque cuando venga el vino nuevo, todo se va a echar a perder. Entonces la palabra nos está invitando a que nuestra vida de fe no sea una vida de fe de rituales, de costumbres, de orgullo, sino una vida de fe que realmente nazca de un corazón que quiere agradar a Dios. Un corazón con total libertad, que sea la libertad lo que nos mueve, que no sea el miedo, ay, ¿qué va a pensar el ministro? Ay, ¿qué va a decir el líder? Ay, no, sino que realmente sea el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, llevándonos. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es, entonces, la disciplina en la vida espiritual no es. ¿Será que no hay que tener disciplina? ¿Será que simplemente debemos esperar cuando yo siento? Vamos a buscar Colosenses 2, 20, 23. Porque especialmente en los países latinos somos muy emocionales. Entonces siempre es cuando yo sienta, cuando mi corazón me lo diga, siempre es esperando esto. Pero la palabra es muy clara cuando dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso es el corazón. Colosenses 2:20, que nos dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Pablo manda esta carta a la iglesia de Colosas y dice, ¿de qué sirve todos estos ritos, todas esas costumbres, todos estos mandamientos humanos? Así como Jesús le está diciendo, ¿a quiénes? A los hijos a los discípulos de Juan. Ustedes dicen ayuno, pero ¿para qué? Ustedes solo lo tienen como rito, como costumbre, como obligación humana. Pero entonces aquí nuevamente le lanzo la pregunta. Entonces no tenemos que tener disciplina espiritual. Sí tenemos que tener. Sí tenemos que tener disciplina. Y tenemos que exigirnos para cada vez dar más. Para darle lo mejor al Señor. No podemos esperar, ay, cuando yo lo sienta. Porque cuando yo lo sienta, ya es muy tarde. Nosotros somos seres humanos. Y el ser humano realmente es contrario a la voluntad de Dios. Es contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que exigirnos para leer las escrituras. No es,
Ay, cuando yo sienta a leer las escrituras voy a hacer. Tenemos que exigirnos la oración. No es cuando yo lo siento. Tenemos que exigirnos. Ay, pero es que qué pereza ir al culto, tomar el bus. Para otras cosas está bien que hagan pereza en la casa, pero para la iglesia deberíamos, qué pereza, pero me levanto para el Señor. Y es exigirnos, dar el máximo. Yo como guitarrista, ¿qué es lo que debo de hacer? Todos los días tocar lo que a mí me gusta. No. Hay momentos en los que como guitarrista me va a tocar hacer cosas que a mí no me gustan. Eso es disciplina. Me toca ensayar escalas, me toca ensayar ritmos, me toca ensayar acordes. ¿Para qué? Para que en medio de esa disciplina yo pueda luego tener ¿qué? Libertad. Tenemos que tener un balance. Tenemos que tener un balance. Aquí escribí yo. ¿Dónde está el balance? La disciplina en la vida personal y en la iglesia nos deben llevar a una libertad en Cristo, mezclada con ¿qué? Con una pasión para servirle cada vez mejor. Nuevamente, la disciplina en la vida personal y en la iglesia nos deben llevar a una libertad en Cristo, mezclada con una pasión por servirle cada vez mejor. Si no, digamos, por más que a mí me guste la guitarra, si yo no me exijo en estudiar acordes, estudiar ritmos, estudiar escalas, estudiar las notas, cuando yo quiera tocar con libertad, ¿voy a poder hacerlo? No voy a poder hacerlo. No voy a poder hacerlo. Yo tengo que exigirme. Y eso es lo que nos está mandando la vida de fe. La vida de fe es tener ese balance. Exigirme a mí, voy a dar el máximo. Todo para el Señor. Voy a exigirme a leer las escrituras. Voy a exigirme a orar. Voy a exigirme a evangelizar. Voy a exigirme a rendir el culto. Pero al mismo tiempo pero esto lo hago ¿en qué? Completa libertad. Lo hago por amor a Él. No es por emociones. ¿Listo? Y por eso yo sí quiero invitarlos a que también nosotros tengamos más aprecio por aquellas personas que nos disciplinan. Porque las personas que nos disciplinan es porque nos aman. Nos aman mucho. Si yo no quisiera a mi hijo, ¿cómo lo dejaría hacer? Haga lo que quiera. Haga lo que quiera. Pero ¿qué hace realmente un verdadero padre que ama a sus hijos? Les llama la atención. Les llama la atención. Y el Señor ha puesto personas, digámoslo, como autoridad ante ustedes. Y no estoy diciendo acerca de mí, pero el Señor pone autoridad sobre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros crezcamos. Y el Señor les va a pedir cuentas. Vamos a Hebreos 13. 13. Hebreos 13:7. Obviamente yo siempre le repito, el único y verdadero pastor, ¿quién es? Él es el príncipe de los pastores. Pero miren lo que dice aquí la palabra. Acordaos de quiénes, de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad la fe de quién, de ellos. No está hablando aquí de Jesús como tal. Obviamente el pastor tiene que imitar a Jesús. 17. Obedeced a quién. ¿Obedeced a quién? 17. Obedezcan a vuestros pastores. 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. A mí una cosa que me molesta un poco de los cristianos es eso. Mi única autoridad es Dios. Mi única autoridad es Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y yo no estoy hablando de aquí como ministro. ¿Cuántas veces deberíamos tener a otra persona, un pastor? Él me está diciendo que deje de hacer esto, no lo hago. Porque las Escrituras ciertamente dicen eso. Muchas veces somos todos aquí, todos orgullosos, rebeldes. Y es que yo solo le rindo cuentas a Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos en la vida. Siempre entendiendo por eso ese balance del cual nos ha hablado hoy las Escrituras. Es entender, bueno, yo estoy con qué motivación haciendo esto. En libertad, con gozo, con alegría para el Señor. Entonces me voy a esforzar más para hacerlo. Me voy a esforzar. Y a eso nos invita la palabra constantemente. Dar el máximo, esforzarnos más, escuchar las palabras de las otras personas. A mí siempre me ha encantado esta frase de Proverbios. ¿Dónde está la sabiduría? En la multitud de consejos. En la multitud de consejos. Escuchar. Sí, deberíamos aprender a escuchar más todos. Todos escupimos fácilmente. Escuchar más. Ser iglesia. Tener comunión, guardarnos, cuidarnos. Hacer esto por amor, no por miedo, sino en libertad. Porque esto nos llama a las Escrituras. Sometámonos al Señor. Sometámonos al Señor. Él es el Rey. Él es el Rey. Sometámonos a Jesús. Vamos en ese momento a orar. Vamos a pedirle al Señor que seamos nosotros, que nos haga odres nuevos, que nos haga realmente hombres y criaturas nuevas, que sean, digamos, fieles para recibir ese vino nuevo que Él quiere derramar sobre nosotros. Pero para ello, ¿qué es lo que nos pide el Señor? Debemos morir.